Encima de la máquina es donde va la tinta. Esta máquina puede estar costando unos... Y en estos momentos me encuentro ya aquí en todo el palo antes de cruzar la avenida San Juan. O también con un paisaje de fondo. Vean, muy bacano, vean este paisaje que se ve acá. Buenas, buenísimas tardes. Aquí en este momento, a esta hora de la tarde, en todo el centro de la ciudad de Medellín. Como siempre, o casi siempre, comento que vengo a hacer un video especial a hablarles precisamente sobre algo que llama mucho la atención. Es la impresión plasmada en tarjetas, en papeles. Y justamente escogí esta calle llamada Niquitado, o también El Palo, que queda allí a la derecha mía. ¿Por qué? Porque están llenas de este tipo de negocios, locales, comercios, garajes donde se hacen este tipo de impresiones. La impresión plasmada en tarjetas, en hojas, en volantes, en todo tipo de papel, pendones. Un ejemplo, esta litografía trabaja 1000 volantes a color por un solo lado, una sola cara, a 115.000 pesos. Todo eso comenzó desde plasmado en un papel, no, todo comenzó desde China, plasmando la impresión en madera. Luego llegó el papel de madera y lo evolucionaron también en Egipto y lo trabajaron en un pergamino, luego papel. Así es. La evidencia más temprana documentada de la impresión data del segundo siglo, cuando los antiguos chinos comenzaron a usar bloques de madera para transferir imágenes de flores de seda. Alrededor del cuarto siglo en Egipto romano se practicaba la impresión en paño con bloques de madera. Los chinos comenzaron con la impresión en papel en el siglo VII y en el 868 se creó el Sutra del Diamante, el primer libro impreso. El primer sistema de impresión con tipos móviles fue inventado por Pi Shen en China alrededor del 1040. Y este dispositivo de impresión se utilizaba en piezas metálicas móviles para producir impresiones, lo que hacía el proceso de impresión más eficiente y flexible. En el siglo VIII, los coreanos crearon un dispositivo de impresión móvil con tipos de metal que aplicaban el método encasillamiento que se utilizó en la fundición de monedas. Hoy en día la impresión se realiza principalmente con ordenadores y las impresoras modernas pueden producir impresiones a un ritmo mucho más rápido. Bueno, nos encontramos aquí en San Juan y nos encontramos en una litografía llamada Diseños. Aquí podemos ver vamos a ver esta máquina que me está hablando el hombre muy cordial, él, el dueño. Esta máquina es de los tiempos de los años más o menos tirando a 90, 85, 90. Entonces, como vemos, siempre es una máquina ya antigua, como me dice él. Mire, la marca aquí está, todo su mecanismo, que sinceramente esto no sé cómo cuadra. Esta máquina puede sacar 7000 volantes en una hora, 7000. Para mí eso es demasiado, pero él me dice que eso no es sorprendente porque la máquina ya es muy antigua y hay unas muy modernas que sacan hasta 15.000 en una hora o mucho más. Bueno, y aquí tenemos la máquina cortadora, que me dicen aquí la máquina ya que corta los volantes, las tarjetas, todo. Contándoles sobre esta máquina, nos dicen que la máquina, dependiendo del papel también, porque hay papeles diferentes, papeles que dan de pronto un poco más lidia, que son más fáciles de la impresión y todo lo demás. Aquí ya está pasando la tarjetica.
ahorita para acá es una perita. Lo que en realidad voy a hacer son esas tarjetas, estas cositas. Ya, van a ser estas tarjeticas. Este es el diseño. Aquí encima de la máquina es donde va la tinta. Esta máquina puede estar costando unos 30 millones más o menos, así a tiro de pájaro como decimos acá, unos 30 millones de pesos. ¿Cuánto creen que hay acá? 4.000 hojas hay aquí. 4.000, bastante. Y en estos momentos me encuentro ya aquí en todo el palo antes de cruzar la avenida San Juan. Y de aquí para allá, bueno, yo sé que de aquí para atrás también encuentro mucho más cosas litográficos, pero en estos momentos no me quiero meter más para atrás. De aquí para allá ya he caminado mucho. De aquí para allá vamos también a divisar muchos. Mal contados conté, solo en esta acera conté unas 10 litografías. Entonces puedes mandar también a hacer tu número para el apartamento, la dirección de tu hogar, personalizada. O si las quieres así sencillita. También avisos así en este material como de aluminio. Perdón, en acero inoxidable. Fotograbado. Muy bacano. Es un fotograbado. Se puede mandar a personalizar su llavero. Sellos en 10 minutos. Vea, tarjetas y volantes en 24 horas. Me encuentro aquí en esta litografía, aquí como les mostré el nombre, se llama Impacto Publicitario. Ahí les dejo los contactos de ellos. Estaba averiguando para unos pendones y aquí están sacando unos stickers. Esta máquina, a comparación de la otra que estábamos viendo ahorita, esta máquina es mucho más moderna. Se ve, me dice el hombre que es de entre el 2014 más o menos, y está sacando unos stickers y se siente un olor. ¿A quién no le gusta el olor de lo nuevo cuando se compra un libro nuevo y las páginas huelen a ese aroma indescriptible? Así en estos momentos se levanta ese olor. Le están sacando 1000 stickers. El sticker tiene esta medida pequeña. Bueno, me está diciendo aquí el hombre que el adhesivo se pega encima de esta madera que se llama MDF. Mire cómo queda. 80.000 pesos y queda el recuerdo de su hijo aquí. Está muy bacano. 80.000 pesos. O puede ser con su mujer, el retrato de la mamá. Aparte de publicidad, una nota interesante que viene si encuentras estos adhesivos para decorar tu pared. Me dice el hombre que se puede lavar, se puede mojar normal, se puede limpiar y no pasa nada. O también con un paisaje de fondo. Vean, muy bacano, vean este paisaje que se ve acá. Aquí me despido, espero que les agrade este tipo de contenido. Ya saben, Girán TV, suscríbanse a este canal si les gustó, denle like y nos vemos en un nuevo video, mis amigos. Girán TV.